Magistrados del Tribunal Constitucional declaran por unanimidad la inconstitucionalidad del proyecto de ley transitorio para las elecciones judiciales y disponen la continuidad de las autoridades que deben permanecer en sus cargos hasta que se elijan a las nuevas autoridades judiciales. Dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el órgano electoral plurinacional. El fallo del TCP cierra el debate sobre las judiciales, observando el artículo 2 y la disposición adicional sexta del proyecto de ley 044, que fijaba que el personal subalterno quede a cargo hasta la posesión de las nuevas autoridades y suspendía los plazos procesales. Además, esta sala plena exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que en el marco de sus atribuciones convoque de manera inmediata a la preselección de candidatos y candidatas para el órgano judicial y para el Tribunal Constitucional Plurinacional. El mandato de los actuales magistrados y consejeros fenece el 2 de enero del 2024, pero con el fallo se prorrogan sus cargos hasta la elección y posesión de las nuevas autoridades. Y tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, los juristas independientes, ¿qué opinan? El Tribunal Constitucional ha violado flagrantemente la Constitución porque la ha dejado inaplicable, ¿no es cierto? Parte de la Constitución, usted tiene la posibilidad de prorrogarle el mandato a alguien, a una autoridad administrativa ni judicial. No hemos escuchado en la conferencia de prensa un plazo el Tribunal Constitucional le dé a los órganos llamados por norma para el proceso de elección judicial. No hay un plazo. Entonces, en este caso, no solamente ha sido una prórroga, sino una autoprórroga, ¿no? Porque el propio Tribunal Constitucional se ha autoprorrogado para beneficio de una fracción del MAS y de este modo tener poder sobre quienes van a tomar la decisión de la inhabilitación o no de don Evo Morales. De decisión sobre las elecciones judiciales se reduce a ese tema, a quienes van a decidir en los próximos meses la inhabilitación o no de don Evo Morales. O sea, a eso hemos reducido el sistema judicial y las elecciones judiciales. Hay reacciones de todo tipo. Vámonos al municipio de La Paz. Desde la alcaldía paceña hay reacciones sobre este fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, la verdad esto ya parece chacota, no es competencia del órgano judicial el tomar esta decisión. Hay un mandato del soberano. Conforme a la Constitución, la elección de todos los magistrados tiene un mandato por 6 años y este mandato concluye este 31 de diciembre. Por lo tanto, esta decisión está por encima del soberano. Esto está igual a esa decisión que asumió el Tribunal Constitucional. Este tipo de decisiones nos va a ser un conflicto de órganos del Estado. Esto nos va a poner en una situación muy difícil. Estamos ante las puertas de una crisis institucional en el Estado y esto es gravísimo. Realmente es gravísimo porque se están invadiendo competencias de otros órganos del Estado, hecho que no corresponde. Bueno, pero salen los asambleístas luego de conocer la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional y para ellos no hay facultades legales para que se prorroguen. Nuevamente la pregunta es, ¿qué hizo la Asamblea Legislativa Plurinacional en este tema? Mira, cuando se trata de... A ver, quiero recordarse en este caso, cuando Áñez se autoproclamó, solamente la tuición es llevar las elecciones nacionales, no puede tomar decisiones como un gobierno electo. Y eso es mismo en las organizaciones, cuando se trata de solo garantizar las elecciones, tiene que enfocarse solo garantizar. En este caso, si hay una autoprórroga,
seguramente nos llegará y vamos a evaluar cuál va a ser la situación. Ellos no tienen facultades para prorrogarse un solo día. Pero no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que había una conjura para que no hayan elecciones. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era precisamente prorrogarse ante la ausencia de las autoridades judiciales. Y tendremos que, a la brevedad posible, presentarle al ciudadano una solución a este tema que indudablemente lo ha llevado el propio Tribunal Constitucional. Ciro Áñez es abogado constitucionalista y está con nosotros para hablar de este tema. Bienvenido, doctor. Ya la noticia ha corrido como pólvora, ¿no? Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional han decidido autoprorrogarse. ¿Usted esperaba esta situación o lo tomó por sorpresa o tenía, no sé, alguna leve esperanza de algún cambio por ahí? Buenas tardes, muchas gracias al medio de comunicación que me está entrevistando. En realidad, claro, siempre va a llamar la atención y yo le digo por qué, ¿no? Lamentablemente, diríamos así, existe acá una demora de parte del factor político, ¿no? Ustedes saben que la Constitución boliviana establece que el nombramiento tiene que ser por elecciones populares, ¿no? Tenemos varios artículos, 182, 188, 194, 198 de la Constitución boliviana que establecen que las altas autoridades del Poder Judicial deben ser elegidas por voto popular. Entonces, ahí cada ciudadano entiende y dice, pues bueno, o sea, debe cumplirse la Constitución. Esa es la manera correcta de hacerse las cosas, ¿no? Se debió hacerse las elecciones judiciales este año. No lo hicieron, ¿no? Por lo tanto, como la noticia establecía ahí, fenece sus funciones el 2 de enero del próximo año. Entonces, este riesgo de vacío legal, ¿quién lo motivó? O sea, uno tiene que partir por ese sentido, ¿no? Existe una única vía legal, correcta, constitucional, que obviamente cumplir la Constitución, y no habría problema si se cumpliera. Pero la demora que ha existido, ¿no es cierto? Ese retraso es por parte de los asambleístas nacionales. Y nos vemos en este problema actual. Ahora, el fallo, ¿cómo sale? ¿No? Como ustedes decían, ¿en qué nos preocupa? Justamente el gran problema es ese, ¿no? O sea, hay que tratar de ver la voluntad del constituyente, punto uno, ¿no? Como un criterio de interpretación. La interpretación también sistemática de la Constitución, también conforme a los derechos fundamentales, hay un test de proporcionalidad que debe hacerse, entre otras cosas. Ahora, cuando vemos esto y decimos, a ver, los actuales ya fueron elegidos, ¿no? Ya vencen su plazo en enero. Ahora, ¿quiénes pueden sucederlo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién lo puede suceder? Porque va a vencer el plazo y se le han pasado el problema, obviamente, al Tribunal Nacional con un proyecto de ley que plantearon ellos, los políticos. Ahora uno dice, ¿qué puede resolver él? ¿No es cierto? El Tribunal Nacional ha dicho prorrogo a estas autoridades, o sea, se han autoprorrogado, van a continuar hasta que la Asamblea Legislativa decida. Claro, aquí uno tiene que ver opciones, ¿no? ¿Qué diríamos si nosotros indicamos de que estos actuales magistrados han sido elegidos por voto popular, por lo tanto tienen un nivel de legitimidad? Y quien los tenga que cambiar a estas personas tiene que ser alguien, digamos, que tenga esa misma legitimidad mediante elección popular. Eso dice la Constitución. Entonces, ante ese entuerto uno dice, bueno, ¿y los suplentes por qué no pueden entrar? ¿No es cierto? Uno diría, ¿por qué no los suplentes que se vayan los titulares? Es otra de los razonamientos que podemos hacer. Claro. Y cuando decimos eso, por ejemplo, ahí quiero un poquito mencionar algo. Sí. Uno analizando este tema, decir, bueno, ¿y los suplentes por qué no? El gran problema es que tanto titular como suplente vencen conjuntamente también el periodo, ¿no es cierto? O sea, no pueden tampoco ellos pensar de que pueden también subir, además no estarían legitimados porque vence también su periodo en ese momento. Ahora, qué complicado el panorama realmente, y después de escucharlo a usted me doy cuenta que es más complicado aún, ¿no es cierto, doctor? Sí. Ahora, nosotros hablábamos aquí con Ramón, con Sonia. ¿A quién beneficia esta prórroga? Claro, el gran problema es que son dos factores, ¿no? Uno, son quienes están constituidos actualmente, y claro, el gran problema es que esa falta de independencia judicial que existe, ese prorroguismo, les va a influenciar al político
al que tenga cierta relación con todo esto. O sea, ese es el gran problema. Ahora, el otro tema que hay que ver es que ya el Tribunal Nacional cometió una vez un error más graso todavía, que era esta ley 40 en septiembre del año 2010, cuando hubo una ley que es la ley 40 de septiembre de 2010, donde declaró la transitoriedad de los cargos del Poder Judicial, acordémonos, año 2010, y del Tribunal Nacional Boliviano, y comenzó una larga y un inicio de una etapa de de jueces transitorios, ¿se acuerdan? Y esto es peligroso, digamos, ¿no? Y ese fue digamos, grave, porque ahí se rompió todo lo que se llama la estabilidad judicial, la independencia judicial, porque lo despacharon a todito y pusieron lo que quisieron. Y el Tribunal Constitucional dio un fallo avalando esto, que fue un fallo en la sentencia 499/2016 del 13 de mayo, donde le da la razón, o sea, inaugura de forma inédita la etapa de juez transitorio y conllevó a peores situaciones. Entonces, cuando decimos entre lo peor, o sea, desde ya, como cuando yo empecé le decía, no hay solución correcta, no va a haber tampoco solución correcta, porque la única solución correcta es elecciones judiciales, ¿me entiende? Eso es lo correcto, porque el legitimado, el que va a entrar, tiene que ser por voto popular. Entonces, entre los peores males, lamentablemente, diría mi persona, el mal menor, diría en el peor extremo, es lo que ha pasado, darle una prórroga. Claro. Pero, o sea, el gran tema está en que se tiene que pedir responsabilidades también en la Asamblea Legislativa Nacional. ¿Por qué? Porque son ellos los que han motivado este problema. Claro, claro. El elector tiene que elegir, ¿no? Y el otro problema, que la misma Constitución, cuando usted lee el 162, en su segundo párrafo, por ejemplo, el parágrafo de la Constitución boliviana, habla, ¿no es cierto?, este proceso de preselección. Pero acá también existe un gran problema, o sea, porque aquí también el político nos engañan, diríamos así, al ciudadano. Para variar. Porque esa preselección, para variar, porque esa preselección, sabemos bien de que el soberano sin soberanía elige, ¿no? Porque le dan unos nombres y listo, o sea, no hay un proceso previo adecuado donde la persona civil pueda... Perdón, Ciro, ¿qué es lo que querían los juristas independientes? ¿Y quién bloquea a los juristas independientes? El Tribunal Supremo Electoral. Exactamente. Es decir, es una rueda que no para de girar. Exactamente. Entonces, por eso es que digo, la más responsabilidad lo tienen los políticos y el Tribunal Electoral, porque va a llegar el momento en que ya el Tribunal le dijo, ustedes son los que tienen que de una vez poner elecciones y vamos a prorrogarnos nosotros, se han autoprorrogado, pero ahora la Asamblea Legislativa tiene que empezar a actuar, exigirle cumplimiento a la Constitución, porque son ellos los que están incumpliendo, ¿no es cierto? Y el otro, el proceso de selección, insisto en eso, que los abogados independientes, con mayor razón, ellos querían cambiar esto y por lo menos establecer un filtro adecuado. Correcto. ¿No? Lo mismo se podría tal vez acá insistir por la vía de una ley donde se permita que la sociedad civil participe por lo menos con ciertos resortes, no solamente nominales de decir las universidades van a estar acá, pero a la hora de la verdad no ocurre nada, ¿no es cierto? Finalmente el voto del político vale más que la sociedad civil cuando va a hacer la preselección. Claro, dos cositas muy rápidas. El filtro impide la permeabilidad, ¿correcto? Exacto. Y segundo, alguien con un sentido del humor muy fino me dijo, no puede haber acefalía donde no hay cabeza. Entonces, alguien con mucho sentido del humor me lo acaba de comentar. Desde su punto de vista, doctor Áñez, ¿cuáles son las dos alternativas de solución? O tal vez haya más. En realidad, para empezar, ya está la declaración constitucional, se tiene que cumplir, no hay otra vía más que cumplirla ahorita en este momento, pero la única salida que considero que debemos insistir como ciudadanos es buscar que realmente el soberano elija con soberanía. Entonces hay que tratar que la Asamblea Legislativa Nacional establezca un buen mecanismo y exigir el mecanismo que ya lo han sugerido los abogados independientes y otros también grupos también han solicitado esto. Han habido varias propuestas, ¿se acuerdan?, de reforma. Buscar la manera de que mediante ley se pueda establecer un adecuado mecanismo. Inclusive había un proyecto de ley también antes que estaba en curso, no me acuerdo, era una senadora que estaba trabajándolo y que lo planteó. Pero es aquí en el filtro lo que nos interesa que sea adecuado y que sea pronto y oportuno, no que sigamos dilatando y cada vez incumplimos más la Constitución.
Definitivamente, doctor. Elecciones judiciales el 24, el 25, el 26, quizás, ¿no? Ahí nos quedamos. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo.